Nunca olvidaré aquella tarde. El viento soplaba fuerte y la tierra del camino se levantaba como si quisiera cegarme. Estaba de pie frente a mi casa, mirando fijamente aquel viejo jeep aparcado en mi entrada. Para mí no era nada especial, solo un vehículo más, uno que había estado allí unos días, estacionado sin causar problemas. Pero para Karen, la presidenta de la JOA, era la excusa perfecta para comenzar una tormenta que cambiaría mi vida entera. Ese jeep no era mío, y pronto descubriríamos juntos que pertenecía a personas mucho más poderosas de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Karen apareció como siempre, con su caminar arrogante y esa carpeta de papeles que sostenía contra su pecho como si fuera un arma. Tenía esa sonrisa cínica que me hervía la sangre. Ese jeep es tuyo, ¿verdad? Me lanzó sin saludar, su voz cargada de esa mezcla de acusación y satisfacción anticipada. Negué con la cabeza, tratando de mantener la calma. No quería más peleas con la JOA, ya había tenido demasiadas. No es mío, Karen. Y aunque lo fuera, está en mi entrada. No estás en posición de decidir qué puedo o no tener aquí. Ella soltó una risa fría, la clase de risa que no tiene alegría, solo veneno. Ya veremos lo que dicen las autoridades cuando lo reportemos como vehículo abandonado. No puedes esconder tus cosas para siempre. Yo intenté ignorarla, pero mis hijos estaban mirando desde la ventana, y sentí esa punzada en el corazón. Estaban creciendo en medio de peleas, discusiones y un vecindario que parecía más una guerra que una comunidad. Lo que Karen no sabía, y lo que ni siquiera yo sabía en ese momento, era que ese jeep pertenecía a los federales. No a un vecino, no a un turista, sino a agentes que lo habían dejado allí como parte de una investigación secreta. Lo que parecía un simple vehículo se convertiría en el detonante de una cadena de sucesos que pondrían a Karen, a la JOA, y hasta a mi familia en el centro de una tormenta legal, emocional y peligrosa. Esa noche, no pude dormir. El recuerdo de su sonrisa burlona me perseguía. Mi esposa, María, trató de tranquilizarme, acariciando mi hombro mientras yo miraba el techo oscuro. No puedes dejar que ella nos destruya por dentro, me susurró. Pero yo ya estaba roto por dentro. La JOA me había quitado demasiadas cosas: paz, tiempo con mis hijos, el orgullo de sentirme seguro en mi propio hogar. Y ahora venía con amenazas sobre algo que ni siquiera me pertenecía. La mañana siguiente, el jeep seguía allí, silencioso, como si vigilara. Karen llegó con 2 hombres de la JOA, con chalecos que pretendían darles autoridad, pero no eran más que vecinos jugando a ser policías. Me exigieron las llaves, querían moverlo, querían sacarlo de mi propiedad. Me negué. No es mío, y no tienen ningún derecho de tocarlo. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Fue entonces cuando Karen cometió su primer gran error. Llamó a la policía. Marcó el número con una sonrisa triunfal, creyendo que al fin me tenía acorralado. Mis hijos lloraban dentro de la casa, María intentaba calmarlos, y yo solo podía esperar a que llegara la patrulla. El vecindario entero comenzó a asomarse, como si fuera un espectáculo. Cuando llegaron los agentes, Karen se adelantó, hablando rápido, apuntando con su dedo hacia mí y hacia el jeep. Este hombre está ocultando un vehículo sospechoso, es suyo, y seguramente está involucrado en algo ilegal. Su voz resonaba como una sentencia. Yo quise defenderme, explicar, pero antes de que pudiera abrir la boca, uno de los policías levantó la mano para que guardara silencio. Caminó hacia el jeep, revisó la matrícula, y de repente su rostro cambió. Hizo una llamada rápida desde su radio. Minutos después, 2 camionetas negras aparecieron al final de la calle, avanzando despacio, con esas luces discretas que solo se ven en las películas. Karen intentó seguir hablando, pero los agentes la mandaron callar. Señora, de un paso atrás. Este vehículo no pertenece a este hombre. Este vehículo pertenece al gobierno federal. El silencio que cayó sobre la calle fue como un golpe en el pecho.
Todos los vecinos se miraban entre sí, murmurando. María salió a mi lado, apretando mi mano con fuerza. Karen, por primera vez, perdió color en el rostro. Tartamudeó, tratando de decir que solo hacía su trabajo como presidenta de la JOA. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los federales se me acercó, con una voz firme pero tranquila. Señor, sabemos que este vehículo no es suyo. Le pedimos disculpas por las molestias. Desde ahora, está bajo nuestra protección, y le sugerimos que mantenga distancia de quienes intenten acosarlo. Me quedé sin palabras, con una mezcla de alivio y confusión. Karen, en cambio, intentó recuperar el control. No puede ser. Él está mintiendo, ese jeep siempre ha sido suyo. Pero los federales la miraron con un desprecio helado. Señora, le advertimos que está interfiriendo en una investigación federal. Siga hablando, y las consecuencias serán serias. En ese momento lo supe. Karen había cavado su propia tumba. Lo que empezó como un simple intento de humillarme, estaba a punto de convertirse en una guerra mucho más grande, una que ni ella ni la JOA podrían ganar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había justicia después de todo. La noticia de que el jeep pertenecía a los federales se esparció por el vecindario como un incendio en verano. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, podía escuchar a los vecinos murmurar entre ellos, y a veces incluso reírse de lo que había pasado con Karen. Para muchos, era la primera vez que veían su autoridad tambalearse, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo disfrutaban en silencio. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de perderlo todo otra vez, solo por sus caprichos. Al día siguiente, Karen no apareció en su ronda habitual, lo cual era raro. Normalmente a esa hora ya estaba en mi puerta con alguna queja ridícula. El césped demasiado largo, una maceta fuera de lugar, o incluso la sombra de mi árbol que invadía la acera común. Pero esa mañana, no vino. Y cuando al fin la vi, horas después, estaba distinta. No llevaba su carpeta de papeles, ni su sonrisa venenosa. Estaba nerviosa, mirando hacia todos lados como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. No era paranoia. Yo mismo noté un coche oscuro aparcado al final de la calle, con dos hombres adentro que parecían no perder detalle de cada movimiento. Eran los mismos agentes que habían venido la tarde anterior. Al parecer, no solo estaban protegiendo el jeep, sino también observando lo que pasaba con la JOA. Esa noche, María me preparó café mientras yo me sentaba en la mesa, con la mente agotada. Ella me miraba con esos ojos que lo decían todo sin palabras. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir así?, me preguntó con un hilo de voz. Tragué saliva. Era la misma pregunta que yo me hacía cada día. Desde que nos mudamos, la JOA había convertido nuestra vida en un infierno. Y no era solo Karen, era todo el sistema que ella había tejido, manipulando a los demás vecinos, amenazando con multas, usando el miedo como su arma más fuerte. Recordé cuando mi hijo pequeño, Andrés, me preguntó si la señora que siempre gritaba en la calle era la dueña de la policía. Ese día me partió el alma, porque entendí que mis hijos estaban creciendo creyendo que el abuso de poder era normal, que alguien podía llegar y destrozarte la vida con solo una firma en un papel. No podía permitir que eso siguiera así. Al día siguiente, llegaron más sorpresas. Recibí una carta de la JOA, firmada por Karen, exigiendo una multa de $5,000 por mantener un vehículo sospechoso en la propiedad. Me quedé helado. Después de todo lo que había pasado, todavía se atrevía a atacarme. Caminé de un lado a otro de la sala, con la carta arrugada en mis manos, mientras María me observaba con rabia. Esto ya es demasiado, gritó. Si ella piensa que puede seguir haciéndonos esto, está equivocada. Decidí ir personalmente a la oficina de la JOA, un pequeño edificio al lado de la piscina comunitaria. Cuando entré, todos los miembros de la junta estaban allí, como si me esperaran. Karen estaba sentada en la cabecera de la mesa,
con los brazos cruzados y esa mirada desafiante. Coloqué la carta sobre la mesa y la empujé hacia ella. «Explícame esto», le exigí. Karen sonrió con cinismo. «Las reglas son las reglas. Ese jeep estuvo en tu propiedad, y como presidente de la JOA, tengo la autoridad de sancionarte. Si no pagas, llevaremos esto a corte». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y 2 hombres de traje entraron. Eran los federales. El silencio fue inmediato. Todos se pusieron tensos, incluso Karen, que palideció al instante. Uno de ellos habló con voz firme. «Señora, este asunto ya no está bajo su control. Hemos recibido quejas de acoso y abuso de poder por parte de esta junta. Desde hoy, cada una de sus decisiones será investigada». El aire se volvió denso. Karen trató de hablar, pero el agente la interrumpió. «Además, ese vehículo que usted insiste en vincular con este hombre, forma parte de una operación federal. Su intromisión ya ha cruzado la línea de la obstrucción. Le sugerimos que mida sus palabras y acciones a partir de ahora». Los demás miembros de la junta se miraban entre sí, incómodos. Algunos bajaron la mirada, como si recién se dieran cuenta de lo lejos que habían llegado siguiendo a Karen. Yo respiré hondo, sintiendo que por fin alguien me estaba defendiendo. Pero Karen no se rindió. «Esto es un vecindario privado. Tengo derechos. No pueden venir aquí a dictar cómo debemos manejar las cosas». Su voz se quebraba, no de valentía, sino de miedo. Los agentes se inclinaron hacia ella, y con una calma que helaba la sangre, uno le dijo: «Señora, el problema no es el vecindario. El problema es usted». Salí de esa oficina con una sensación extraña, alivio mezclado con una tensión insoportable. Sabía que aquello no terminaría así. Karen era demasiado orgullosa, demasiado obsesionada con el control como para dejarlo ir. Y lo peor era que ahora había tocado algo mucho más grande que yo. Había provocado directamente al gobierno federal. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Mi hija gritó del susto. Corrí a abrir y me encontré con una nota clavada con un cuchillo en la madera. Decía en letras grandes y torpes: «Esto no ha terminado. Pagarás por lo que has hecho». María se llevó las manos al rostro, los niños empezaron a llorar, y yo sentí como la rabia ardía dentro de mí. Ya no era solo cuestión de defender mi casa. Ahora era cuestión de defender a mi familia, de ponerle fin a esa pesadilla de una vez por todas. Y si Karen pensaba que podía ganarme con miedo, estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por justicia. El cuchillo en la puerta no fue solo una advertencia. Fue la confirmación de que Karen había decidido cruzar una línea peligrosa. Esa noche casi no dormimos. Los niños estaban asustados. María se quedó abrazándolos en la sala mientras yo recorría la casa de un lado a otro, con la escopeta de mi padre apoyada en el hombro. Sentía que en cualquier momento alguien podría irrumpir por las ventanas. No era paranoia. Conocía a Karen lo suficiente como para saber que su necesidad de control podía llevarla a la locura. Al amanecer, el sol pintó de rojo el cielo, como si anticipara la sangre que se iba a derramar en esta guerra absurda. Fui directo a la estación de policía local con la nota en la mano. Quería hacer un reporte formal. Pero al entrar y explicar lo sucedido, los oficiales se miraron entre ellos con una incomodidad evidente. Uno de ellos suspiró y me dijo: «Mire, señor, entendemos su situación. Pero Karen y la Junta de la JOA tienen influencia aquí. Nos han donado fondos, están en contacto con el alcalde. Es complicado». No podía creerlo. ¿Complicado? Tenía pruebas de amenazas, y aún así preferían mirar hacia otro lado. Sentí un nudo en el estómago. Por primera vez entendí que no solo peleaba contra Karen, sino contra un sistema entero que ella había manipulado a su favor. Salí de la estación con los puños apretados, la rabia latiendo en mis sienes. Cuando llegué a casa, encontré a María en el porche, llorando en silencio. «Esto nos está destruyendo», dijo con la voz rota. Me abrazó fuerte,
como si temiera que en cualquier momento me arrancaran de sus brazos. Sentí que su dolor se mezclaba con el mío, y fue entonces cuando decidí que ya no iba a quedarme callado. Ya no iba a permitir que el miedo nos controlara. Esa misma tarde, busqué a los federales. Sabía que aún estaban vigilando el jeep y que probablemente tenían más información de lo que mostraban. Caminé hasta el coche oscuro estacionado al final de la calle y toqué la ventanilla. El vidrio se bajó lentamente y un hombre de traje me miró con ojos fríos. «Necesito hablar con ustedes», le dije, intentando controlar la desesperación en mi voz. Me condujeron a un lugar apartado, una pequeña oficina improvisada en un edificio cercano. Allí me mostraron documentos, fotografías y grabaciones. El jeep no estaba allí por casualidad. Era parte de una operación contra lavado de dinero y corrupción en el propio condado. Y lo más sorprendente, había conexiones con la JOA. Algunos pagos de la asociación estaban vinculados con cuentas sospechosas. De repente todo cobró sentido. Karen no era solo una mujer obsesionada con controlar a los vecinos. Estaba involucrada en algo mucho más grande. La JOA no solo imponía multas ridículas. Era una máquina para mover dinero sucio, disfrazada de organización comunitaria. Uno de los agentes me miró con seriedad. «Usted está en medio de esto porque ella lo señaló. Pero también puede ayudarnos a derribarla. Necesitamos testigos, necesitamos alguien que documente lo que está pasando». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quería exponer más a mi familia, pero al mismo tiempo, ¿cómo podía decir que no? Esa noche, mientras cenábamos en silencio, conté todo a María. Ella me escuchó con los ojos muy abiertos, apretando la mano de Andrés, que no entendía nada pero sabía que algo grave estaba ocurriendo. «¿Y si se enteran de que colaboras con ellos? ¿Y si vienen por nosotros?», preguntó con miedo. Le respondí con la voz más firme que pude: «Si no hacemos nada, nunca estaremos a salvo. Es ahora o nunca». Los días siguientes se volvieron tensos. Cada vez que salía a la calle sentía las miradas de los vecinos, algunos cómplices de Karen, otros simplemente demasiado asustados para decir nada. En las noches, escribía un diario con cada detalle de las amenazas, cada carta, cada palabra de acoso. Los federales recogían mis notas y las convertían en pruebas. Era como vivir en una doble vida. Padre de familia por un lado, testigo encubierto por otro. Hasta que llegó el día en que Karen explotó. Apareció en mi jardín, furiosa, gritando con todo el vecindario mirando. «Sabemos que estás hablando con ellos. Te vamos a sacar de aquí, aunque tenga que arrastrarte con mis propias manos». Su cara estaba roja de ira, las venas del cuello hinchadas, la voz temblando entre rabia y desesperación. Los niños lloraban desde la ventana. María salió y se interpuso entre Karen y yo, con lágrimas en los ojos pero una valentía feroz en su postura. «Basta ya, Karen. Nos has quitado todo, pero no nos quitarás nuestra dignidad. Déjanos en paz». Karen se rió de manera grotesca. «¿Dignidad? Cuando esté en la corte, cuando estén arruinados y sin casa, veremos de qué les sirve la dignidad». Lo que ella no sabía era que cada palabra, cada amenaza, estaba siendo grabada. Uno de los agentes estaba escondido entre los árboles, registrándolo todo. Esa noche recibí una llamada. Una voz grave me dijo: «Ya tenemos lo suficiente. Prepárese, porque esto no tardará en explotar». Me quedé en silencio, mirando a mi esposa y a mis hijos dormir. Por primera vez en años, sentí que la justicia estaba cerca. Pero también sabía que antes de llegar a la luz, tendríamos que atravesar una oscuridad mucho más densa. Karen no se iba a rendir sin luchar. Y lo que venía, sería la batalla final. Nunca imaginé que una simple reunión familiar se convertiría en una escena de puro caos, pero esa tarde de domingo todo explotó. Mis padres habían venido a visitarnos, trayendo una canasta de frutas y ese cariño sencillo que siempre lograba darme paz. Mientras mi madre acariciaba el cabello de mi hija, me dijo en voz baja: «No dejes que esta gente te robe la tranquilidad.
Hijo, tú no naciste para vivir con miedo. Su frase me perforó el corazón, porque lo que más me dolía era precisamente eso: ver a mi familia temerosa dentro de su propia casa. Karen, como si hubiera olido la calma que intentábamos rescatar, apareció en la calle con 2 hombres del comité de la JOA. Traían carpetas, cámaras y una arrogancia insoportable. Golpearon mi puerta con una fuerza innecesaria, exigiendo entrar para verificar que el jeep no se encontraba en propiedad privada sin autorización. Yo salí al porche, con mis padres detrás de mí, y traté de mantener la voz firme. Ese jeep no es mío, y ustedes no tienen derecho a irrumpir aquí sin orden judicial. Pero ellos solo se rieron. Fue entonces cuando mi padre, un hombre tranquilo de campo que rara vez alzaba la voz, explotó. Esto es acoso. Han venido una y otra vez a inventar problemas. ¿Qué clase de comunidad es esta que no respeta a las familias? Karen lo miró con una sonrisa fría y le dijo: Señor, si no puede soportar las reglas, quizás su hijo debería pensar en mudarse. Esta calle no es para cualquiera. Esa frase encendió algo dentro de mí, un fuego que llevaba meses acumulándose. Mientras discutíamos, noté que uno de los hombres sacaba fotos del jeep, pero lo que más me impactó fue que también tomó fotos de mi hija jugando con su bicicleta frente al garaje. El corazón me dio un vuelco. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué hacían fotografiando a mi hija? Me lancé hacia él y le arranqué la cámara de las manos. Con mi hija no te metas jamás, grité, con un temblor en la voz que era mezcla de ira y miedo. Mi esposa corrió a llevarse a la niña adentro, mientras mi madre lloraba en silencio en el porche. Karen fingió inocencia, como si todo fuera una simple documentación. Pero en ese momento comprendí que esto había escalado demasiado. No era ya un problema de multas o reglamentos absurdos, era un ataque directo a mi familia. Decidí llamar a un contacto que hasta entonces había mantenido en secreto, un viejo amigo que trabajaba con los federales, el mismo que me había advertido que el jeep era parte de una investigación mucho más grande. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, él vino discretamente a mi casa. Nos sentamos en la cocina, con las luces apagadas, y me dijo con un tono grave: están pisando terreno peligroso. Ese jeep está involucrado en una operación federal. Lo que Karen y su gente no saben es que cada foto que tomen, cada intento de manipularlo, se está registrando. Ellos mismos se están metiendo en un lío enorme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza podía inclinarse a nuestro favor. Pero al mismo tiempo, el miedo se mezclaba con la esperanza. ¿Y si esta guerra se llevaba a mi familia por delante? ¿Y si mis padres, mi esposa, o mi hija terminaban siendo arrastrados por culpa de la obsesión de Karen? Esa madrugada no dormí. Me quedé mirando el jeep desde la ventana, iluminado por la luna, como si fuera un testigo silencioso de todo el sufrimiento que nos había traído. Escuchaba cada ruido de la calle, cada sombra que se movía, pensando que Karen volvería con más de sus cómplices. Y entonces lo decidí. No iba a seguir a la defensiva. Si Karen quería guerra, la tendría. Pero esta vez no sería yo el que saliera lastimado. El amanecer llegó como un golpe seco. Apenas había conciliado el sueño cuando escuché el motor de un auto detenerse frente a mi casa. Me asomé por la ventana con el corazón acelerado. Ahí estaba Karen, con su típico aire de soberbia, acompañada esta vez por un hombre trajeado que jamás había visto. Llevaban carpetas y papeles en la mano. Mi esposa, desde la cocina, me preguntó con voz temblorosa: ¿otra vez? ¿Qué más pueden querer ahora? Bajé al porche decidido, pero con una calma fingida. Karen me miró como si ya hubiera ganado la guerra y dijo: traemos notificación oficial. El comité ha decidido imponer una multa de $15,000 por obstrucción, hostilidad y desacato a las normas comunitarias. Si no paga en 30 días, iniciaremos un proceso de embargo. Sentí como si me arrebataran el aire de los pulmones. $15,000. Sabía perfectamente que no se trataba de dinero, sino de quebrarnos por dentro, de forzarnos a rendirnos,
de destruirnos. Karen disfrutaba cada palabra, como un verdugo alargando la tortura. El hombre trajeado me entregó los papeles, y antes de marcharse, Karen se inclinó hacia mí y susurró: «No importa cuánto luches, siempre te hundiremos. Nadie se enfrenta a mí y sale ileso». Esa frase me perforó el alma, pero también me dio una claridad brutal. Esa mujer había dejado de ser simplemente una vecina problemática, se había convertido en una amenaza real para mi familia. Cuando entré a la casa con los papeles en la mano, mi esposa me miró con lágrimas en los ojos. Mi hija, sin entender del todo, preguntó: «Papá, ¿nos van a sacar de la casa?». Esa pregunta me destrozó. La abracé fuerte, prometiéndole que jamás permitiría que alguien nos robara el hogar. Por dentro, sin embargo, ardía de impotencia. Ese mismo día llamé a mi amigo federal. Le conté lo ocurrido, cada detalle, incluso lo de las fotos a mi hija. Hubo un silencio largo en la línea antes de que respondiera con voz grave: «Escúchame bien. Esto acaba de pasar un límite. El jeep que ellos intentan usar contra ti no es cualquier vehículo. Es evidencia en una investigación sobre lavado de dinero y tráfico de propiedades. Si la JOA sigue metiéndose, terminarán enredados en un caso federal. Y tú podrías ser la pieza clave para exponerlos». Por primera vez, sentí que había un rayo de esperanza. Pero también comprendí que si daba ese paso, ya no habría marcha atrás. Estaríamos entrando en un terreno de guerra abierta. Esa noche reuní a mi familia en la sala. Mis padres, mi esposa y yo nos sentamos alrededor de la mesa, con el silencio pesado en el aire. Les conté todo lo que mi amigo me había revelado. Mi madre, con las manos juntas en oración, me rogó: «Hijo, cuida a tu niña. No te arriesgues demasiado. No dejes que la venganza te ciegue». Mi padre, en cambio, golpeó la mesa con rabia contenida: «Ya basta. Esa mujer no entiende de razones. Si quieres que yo enfrente a esa gente contigo, lo haré». Mi esposa me miró a los ojos, con miedo pero también con una fuerza que no siempre mostraba. «Haz lo que tengas que hacer, pero prométeme que saldremos de esto juntos». Prometí que así sería. Los siguientes días me dediqué a recopilar pruebas. Grabé las amenazas de Karen en audio, guardé copias de todas las multas absurdas, y hasta instalé cámaras discretas alrededor de mi casa para registrar cada movimiento sospechoso. Lo que encontré me heló la sangre. Karen y dos de sus cómplices se acercaban al jeep por las noches, revisándolo, manipulando cosas bajo el cofre. Claramente estaban tratando de fabricarse un caso en mi contra. Con cada nuevo archivo que acumulaba, mi determinación crecía. Mi amigo federal me advirtió que aún no podía intervenir oficialmente, pero que llegaría el momento justo. Mientras tanto, yo debía resistir, y resistir significaba exponer a Karen poco a poco, como quien prepara una trampa mortal y espera pacientemente a que la presa caiga. El golpe inesperado llegó un viernes por la tarde. Regresaba del trabajo cuando encontré un letrero enorme clavado en mi jardín: «Propiedad en revisión, embargo en proceso». Mis vecinos, algunos por miedo y otros por chisme, observaban desde las ventanas. Mi hija lloraba en la puerta, abrazada por mi esposa. Esa escena me rompió en 1000 pedazos. Pero algo dentro de mí ya no temblaba. Algo dentro de mí estaba listo. Arranqué el cartel con las manos, lo tiré al suelo y miré a Karen, que observaba desde la acera, disfrutando el espectáculo, directamente a los ojos. Y sin pensarlo, le dije en voz alta, para que todos escucharan: «Karen, acabas de cometer el peor error de tu vida. No tienes idea de lo que se avecina, pero yo sí. Y créeme, cuando llegue el día, vas a desear no haberme provocado nunca». Ella sonrió, como quien cree que la amenaza es un simple rugido de un animal acorralado. Pero lo que no sabía era que yo ya no estaba acorralado. Yo ya había preparado el terreno para el contraataque. Esa noche, mientras mi familia dormía, me quedé frente a la ventana otra vez, mirando el jeep inmóvil bajo la luz de la luna. Pero esta vez no lo vi como una maldición.
Lo vi como la clave para derrumbar a la Joa, para arrancarles la máscara y mostrar al mundo quiénes eran realmente. La guerra final estaba cerca. Y yo estaba listo para dar el golpe que acabaría con Karen y su imperio de terror. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño, como si el propio aire supiera que algo grande estaba a punto de estallar. Apenas pude dormir aquella noche, repasando una y otra vez las imágenes de Karen gritando, de los federales marcando pruebas, de los rostros de mis vecinos divididos entre miedo y morbo. El jeep seguía ahí, aparcado frente a mi entrada, ahora rodeado por cintas amarillas y agentes que vigilaban cada movimiento. El objeto que había desatado todo un infierno se había convertido en símbolo de algo mucho más grande. La verdad que estaba por salir a la luz. A eso de las 8 de la mañana, un convoy de vehículos negros entró lentamente en la urbanización. Nadie los esperaba, nadie sabía quiénes eran, pero bastaba ver sus rostros serios y los trajes impecables para entenderlo. Era la hora de la justicia. Karen, todavía envuelta en su bata de seda y con el cabello desordenado, salió corriendo de su casa para intentar aparentar control. Sus gritos resonaron en la calle, pero esta vez su voz sonaba hueca, débil, como si ella misma supiera que estaba contra una pared imposible de mover. Uno de los hombres se identificó como fiscal federal. Sus palabras fueron frías y certeras. «Estamos aquí por usted, señora. Tiene derecho a guardar silencio, y le recomendamos usarlo». Karen comenzó a balbucear excusas, apuntando hacia mí, acusándome de haberlo orquestado todo, de ser un vecino resentido. Pero el fiscal levantó una carpeta gruesa, llena de documentos, fotos y grabaciones. «Las pruebas nos dicen otra cosa. Y usted sabe perfectamente de qué hablamos». Los murmullos de los vecinos fueron como cuchillos. Aquellos que antes la aplaudían, que la seguían ciegamente, ahora retrocedían como si tuvieran miedo de contagiarse de su desgracia. Los mismos que me habían acusado, que me habían señalado como un estorbo para la comunidad, ahora no podían ni mirarme a los ojos. Me invadió una mezcla de satisfacción y rabia. Por fin la verdad se imponía, pero cuánto daño había tenido que soportar antes de este momento. Karen intentó resistirse cuando los agentes le colocaron las esposas. Sus gritos se volvieron histéricos, su rostro rojo de furia y desesperación. Gritaba que ella era la presidenta de la JOA, que tenía derechos, que nadie podía humillarla de esa manera. Pero los agentes no se inmutaron. La arrastraron hasta uno de los vehículos mientras ella pataleaba, dejando atrás la imagen patética de una reina caída de su trono. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Y allí lo vi todo: odio, miedo y la certeza de que su imperio de terror había terminado. Cuando los autos se marcharon, la calle quedó en un silencio absoluto. El eco de los murmullos desapareció y solo quedamos los vecinos, observando los restos de lo que una vez fue el reinado de Karen. El jeep aún estaba ahí, bajo custodia, y por primera vez lo vi como un aliado inesperado, un testigo silencioso de toda esta locura. Esa tarde, los federales regresaron. Pero esta vez no para mí, ni para acusarme, sino para agradecerme. Uno de ellos me dijo: «Su paciencia y su cooperación nos ayudaron a exponer algo mucho más grande que un simple conflicto vecinal. Esta mujer estaba metida en asuntos que jamás habría imaginado. Y usted, sin quererlo, se convirtió en pieza clave». Me quedé helado. Todo este tiempo había pensado que mi lucha era solo contra la arrogancia de una mujer y el abuso de un comité. No imaginaba que detrás había corrupción, lavado de dinero y una red de favores que llegaba mucho más lejos de lo que creíamos. Esa noche, al sentarme en el porche de mi casa, respiré hondo por primera vez en meses. Mis hijos jugaban sin miedo en el jardín, mi esposa sonreía con alivio, y yo podía sentir que las cadenas invisibles de la JOA empezaban a romperse. Sin embargo, una parte de mí sabía que esto no había terminado. La herida en la comunidad era profunda, la división aún dolía, y lo que vendría después sería igual de desafiante: reconstruir lo que Karen había destruido. Pero ya no estaba solo.
Por primera vez, mis vecinos comenzaron a acercarse, a pedirme disculpas, a agradecerme por haber aguantado cuando todos me dieron la espalda. Sentí que la balanza se inclinaba, que el miedo que Karen había sembrado por años finalmente se estaba desvaneciendo. Y mientras la luna iluminaba la entrada, con el jeep todavía ahí como guardián involuntario, entendí que la verdadera venganza no era verla esposada ni humillada, sino recuperar la paz de mi hogar y el respeto de quienes me rodeaban. El silencio de la sala del tribunal pesaba como una losa sobre todos los presentes. El eco de los pasos del juez resonaba, y cada golpe de su mazo parecía marcar un antes y un después en la vida de Karen y en la mía. Yo respiraba hondo, con el corazón acelerado, esperando el desenlace de una batalla que había consumido meses de dolor, noches de insomnio y recuerdos de humillación. El fiscal federal no tardó en exponer los cargos: fraude, abuso de poder, falsificación de documentos y obstrucción de una investigación federal. Karen, aquella mujer que solía caminar por el vecindario con aires de reina, ahora temblaba como una niña atrapada en su propia red. Sus ojos buscaban algún atisbo de compasión, pero todo lo que encontraba eran miradas duras, miradas que le recordaban cada una de sus acciones y el daño que había causado. Yo miraba a mi familia sentada detrás de mí. Mi madre lloraba en silencio, mi padre mantenía el gesto firme pero sus ojos brillaban con orgullo, y mi hermana me sonreía como si quisiera decirme: ya casi termina, lo lograste. Todo lo que había soportado valía la pena solo por ver esa imagen. Mi familia unida, fuerte, después de tanta tormenta. El abogado de Karen intentó girar la historia. Alegó que ella no sabía que el jeep pertenecía a los federales, que había sido un error administrativo, que solo cumplía con las normas de la JOA. Pero el fiscal lo destrozó con pruebas irrefutables: correos electrónicos, grabaciones, y testigos que confirmaban que Karen sabía perfectamente lo que hacía. No fue un error, fue un plan. Un plan que se derrumbó el día en que creyó que podía pisotearme. Cuando llegó el momento de mi testimonio, mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Conté cómo me había acosado, cómo me había difamado frente a mis vecinos, cómo había intentado quebrarme usando la JOA como arma. Y conté lo más doloroso: cómo esa humillación pública hizo que mi madre enfermara de angustia, cómo mi padre perdió noches de trabajo por protegerme, cómo mi hermana se aisló de sus amigos por la vergüenza. En ese momento, las lágrimas se desbordaron, pero no de debilidad, sino de fuerza. Porque la verdad estaba saliendo a la luz. El juez escuchaba atentamente, y cuando terminé, bajó la vista a sus papeles y luego fijó los ojos en Karen. Usted abusó de la autoridad, manipuló a la comunidad y trató de entorpecer una investigación federal. No solo afectó a una familia, sino a todo un vecindario. Y lo peor, lo hizo con plena conciencia. El mazo golpeó con fuerza. La sentencia cayó como un trueno en medio de una tormenta. 15 años de prisión federal sin derecho a libertad condicional. Karen gritó, lloró, suplicó, pero ya nadie escuchaba. La mujer que alguna vez se creyó intocable, ahora era arrastrada fuera de la sala, esposada, mientras su mundo se desmoronaba para siempre. Yo cerré los ojos un instante y respiré profundo. No era alegría lo que sentía, era una mezcla de alivio y justicia. Una parte de mí pensaba en todo lo perdido, en las cicatrices que jamás desaparecerían. Pero otra parte sabía que había vencido, que había demostrado que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando parece enterrada bajo capas de mentiras y poder. Al salir del tribunal, el sol brillaba con una intensidad que no veía desde hacía meses. Mi madre me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, pero no me importaba. Mi padre puso una mano sobre mi hombro y dijo con voz quebrada: «Estoy orgulloso de ti, hijo. Lo que hiciste no fue solo por nosotros, fue por todos los que alguna vez fueron pisoteados por gente como ella». Esa noche, en casa, encendimos una fogata en el patio trasero. El aire olía a madera y a libertad. Mi hermana bromeaba, mi madre cantaba bajito y mi padre sonreía. Yo los miraba,
y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La Joa había quedado en silencio, sus miembros ahora más cautos, sabiendo que no podían jugar con la vida de la gente como antes. El vecindario, antes gobernado por el miedo, ahora respiraba con esperanza. Me acerqué al jeep, aún estacionado en mi entrada, pero ahora custodiado como un símbolo de resistencia. Pasé la mano por el metal frío y recordé el día en que comenzó todo. Karen pensó que podía usarlo para destruirme, pero ese jeep fue la pieza que la hundió. Y mientras miraba las estrellas, supe que la vida siempre encuentra formas inesperadas de hacer justicia. Porque a veces, el dolor abre el camino a la fortaleza. Porque a veces, la venganza no es gritar, sino ver a quien te quiso destruir pagando por cada lágrima que causó. Y porque, aunque Karen intentó arrebatarme todo, al final fui yo quien recuperó mi vida, mi dignidad y mi paz. Con una sonrisa leve, susurré, se acabó. Y en ese instante, el pasado dejó de tener cadena sobre mí.